Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde, lluviosa, ¿verdad? Como que entre calurosa también, pero saliendo de aquí, hermano, la ventaja es que usted se va y se echa una buena cena, un buen café, bendecido espiritualmente y bendecido también físicamente. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta tarde y que Dios nos ayude a terminar puntual. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, Señor, que podemos venir a tu casa de adoración. Rogamos a tu Espíritu, Señor, que Él nos revele, que Él nos dé espíritu de sabiduría y que Él nos hable a nuestro corazón. Gracias, Jesús, porque podemos conocerte a través del Espíritu. Y a la vez, esta tarde podemos entender todas las bendiciones que nos han sido entregadas gracias a tu sacrificio en la cruz. Todo te damos gracias en tu nombre. Amén. Bien, hermano, saber no es conocer. ¿Está de acuerdo conmigo? Saber no es conocer. Y muchas veces también saber no es suficiente. No sé si usted ha conocido alguna vez a algún artista. ¿Ha visto algún artista por ahí caminando alguna vez que usted vaya por algún lado, en algún, ¿sí? Yo por el medio donde me desenvuelvo, he conocido a varios, ¿verdad? He conocido a el puro pro, Lupillo Rivera, Alejandra Guzmán, Wiri Wiri. Me los he encontrado en el aeropuerto. Y de hecho el otro día, Nel y yo íbamos, creo que a México, a Monterrey, nos encontramos al Wiri Wiri. No sé si usted sabe de él, pero es comediante, ¿verdad? Y uno los ve ahí en la televisión y los ve todos sonrientes, contentos, ¿verdad? Y me dicen Eli, dice, él es mi ídolo. A mi hija sí. A mi hija sí, pero sí me dijo que no, a mi papá le gusta mucho y a mí también. Y ya ahí va David Peña a pedirle la foto con el Wiri Wiri, ¿verdad? Y yo bien contento. Dice, oye, disculpa, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Y bien molesto, él voltea a ver y me dice, sí, pero rápido. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo conozco al Wiri Wiri. Lo vi, ¿verdad? Pero yo no lo conozco. Yo no sé cómo es él. A lo mejor me tocó una experiencia con él. A lo mejor no lo agarré en sus 5 segundos, ¿verdad? Pero a lo mejor su esposa me puede decir, ¿sabes qué? No, es peor. O a lo mejor me dice, ¿sabes qué? No, es muy diferente, ¿verdad? Entonces, hermanos, aunque yo pudiera hacer, pudiera conocer a un artista, pudiera a lo mejor relacionarme con él, el artista no me sirve de nada. No me ayuda en nada, ¿sí? Yo pudiera conocer a la mejor persona de este mundo y esa mejor persona que yo pueda conocer en este mundo ni me salva, ni me libra del coronavirus, ni me ayuda en mis dificultades, ni me suple mis necesidades. Entonces, quiero que leamos 2 pasajes que nos hablan acerca de conocer. Y vamos a empezar con el primer pasaje en Hechos, capítulo 17, versículo 22 al 23, que yo sé que es un pasaje también muy conocido por ustedes. Y así en sus lugares leemos todos juntos. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Bien. ¿Cuál es la situación aquí? No sé si usted se acuerda, ¿verdad? Que Pablo estaba ¿en qué ciudad? En Atenas, ¿verdad? En Grecia. ¿Sí? Y ve la ciudad y si usted ha visto un poquito la televisión, ha visto por ahí la historia, se fijaba que en todos lados tenían dioses de todo tipo. Si usted ha visto la película de Hércules de Disney, también ahí se puede dar cuenta que cuántos dioses no tenían, ¿verdad? Que Hércules, que Zeus, que Prometeo y no sé qué tanto. Pero dice que viendo toda la ciudad, y vio que eran muy religiosos, se encontró un lugar donde estaba escrito una marca. ¿Y qué decía la marca? Al Dios no conocido. Entonces dice Pablo, de ese Dios es el que yo les vengo a hablar. Y ahora vamos a leer otro pasaje
que dice en Efesios, que Pablo lo escribió en la carta a los Efesios. Dice así Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. ¿Leemos todos juntos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí Pablo nos da una oración. Pablo hace una oración, más adelante se lo voy a comentar. Pero él te dice, Señor, yo te pido que nos des un espíritu. Y habla de dos espíritus aquí. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Pero para qué? Para que tú puedas conocer mejor a Jesús. Entonces, vámonos con el primer pasaje para que vamos viendo poco a poco lo que vamos a aprender en esta tarde. ¿Cuáles eran las características de los atenienses, hermanos? ¿Cómo eran? ¿Qué dice este versículo? Versículo 22. Eran muy religiosos. ¿Qué otra cosa tenían los atenienses? Tenían un santuario, pero dice que también tenían un altar. ¿Sí? Y en ese altar que estaba inscrito, al Dios no conocido. Hermanos, todos los que estamos aquí, sea la primera vez que tú vienes o tengas 30, 40, 50 años en el cristianismo, todos tenemos una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Todos todavía necesitamos conocer mejor a Jesucristo. Todavía necesitamos conocer más a nuestro Dios. Y a veces pudiéramos decir, hermanos, que estamos como los atenienses, que somos altamente religiosos, devotos. Venimos los domingos, venimos los lunes, venimos los jueves, ¿verdad? Pero puede ser que todavía en ese altar de nuestro corazón, todavía podamos decir, hay un Dios no conocido. Y mis acciones lo demuestran. ¿Cómo pudiera ser eso que en un cristiano todavía existe esa parte de al Dios no conocido? Puede existir que a lo mejor tú dices, es que yo no conozco al Dios que resucita. Es que a lo mejor yo todavía no conozco al Dios que sana. Es que a lo mejor todavía yo no conozco al Dios que restaura. Y todavía eso en tu mente te está haciendo difícil para procesar lo que Dios ya hizo en tu vida. Y puedes tener como los atenienses que tenían templos y templos, altares y altares y altares, pero todavía no has tenido una experiencia con tu Señor Jesucristo. Y otra vez vuelvo a lo mismo. No es lo mismo ver a una persona, saber de una persona, leer de una persona, que tener la experiencia de conocer a esa persona. Pero entonces, viene Efesios capítulo 1 y viene la oración de Pablo. Y en esta oración de Pablo, hermanos, cuando empieza a escribirle a los Efesios ya era una iglesia que conocía de Dios. Era una iglesia que ya, dice Pablo, si quieren lo leemos en capítulo 1, versículo 15 y 16, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice Pablo que los efesios tenían fe y tenían amor. Pero entonces, si ellos tenían fe y tenían amor, Pablo hace una oración en particular. ¿Y cuál es la oración de Pablo? ¿Verdad? Versículo 17 y 18. Dice, yo quiero orar para que nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo te dé algo. Te dé algo. ¿Y sabes si quiero que te dé? Quiero que te dé un espíritu de revelación, de sabiduría y que te alumbre. Y sabe, hermano, es una realidad que puedes saber de Dios, pero puedes no conocerle. Y vemos en la Biblia muchísimos ejemplos.
Y vemos ejemplos hasta de personas que sirvieron a Dios en el templo y no le conocían. No sé si usted se acuerda de los hijos de Elí, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. Puede ser que usted tenga mucho tiempo y otra vez esté ese altar ahí de al Dios no conocido. Isaías capítulo 5, versículo 13. El pueblo de Israel, el pueblo que Dios había tenido muchísimas experiencias con Jehová. ¿Qué dice acerca del pueblo de Israel Isaías? Dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Habían caminado por el desierto, habían experimentado muchos milagros, pero ¿qué decía? No tenían conocimiento. Y luego Isaías 45 también nos sigue diciendo, ¿verdad? Cómo era este pueblo y algunos pueblos paganos. 45 versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, porque no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Y sabe, hermano, otra vez vuelvo a repetir, la más grande necesidad que tiene todo creyente es crecer en el conocimiento de Dios. Esa es la más grande necesidad que usted y yo tenemos en esta tarde. Y la ventaja, hermanos, que tenemos es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo está claramente identificado. Es un Dios que se ha revelado. Es un Dios que está disponible para ti en esta tarde. Si tú le dices: Señor, dame ese espíritu, porque necesito comprender todavía más. He estado muchos años en la iglesia, pero todavía, Señor, me hace falta comprender más acerca de ti. Este Dios, hermanos, no es el Dios de nuestros pensamientos. No es el Dios que imaginamos cuando pensamos cómo es Dios hecho por nuestras mentes y por manos de hombre. Muchas veces leemos libros y leemos mucha literatura, ¿verdad? Leemos, a lo mejor usted puede leer mucha teología, puede leer muchísimas doctrinas, pero ese Dios es un Dios que está completamente revelado para usted. ¿Y cuál es ese Dios que debemos de conocer, hermanos? El Dios que debemos de conocer es el Dios que adoraba a Jesús. Es el Dios que Jesús, cuando vino aquí, predicaba acerca de él. Le honraba, le bendecía. Y es el Dios que adoró a Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra como hombre. Es el Dios que Jesucristo vino a revelarle a los hombres. Y si realmente, hermanos, vamos a conocer a Dios, debemos llegar a conocer al Dios al que Cristo adoró y reveló. La pregunta es, hermanos, ¿quién es ese Dios? ¿Qué hizo el Dios de Cristo? Y yo sé que usted lo sabe. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Qué hizo ese Dios? ¿Qué hizo el Dios de Jesucristo? ¿Sabe qué hizo para usted, hermano, en esta tarde? Hizo lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el Dios que Jesucristo adoraba. Un Dios que te agarró a ti y que a Él le plació en esta tarde bendecirte. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Estaba leyendo esta historia, ¿verdad? Y es como hermanos, como si una persona, ¿verdad?, tuviera un tío. Y conoce a ese tío a lo mejor porque alguna vez se ha reunido con él. Y ese tío decide heredarle. Pero como su sobrino a lo mejor lo vio y dice: no, pues yo lo vi como pues siempre vestido decentemente, no era muy ostentoso, ¿verdad? A lo mejor lo veía con un carrito
muy modesto, ¿verdad? Dijo, pues a lo mejor mi tío pues me heredó, pero a lo mejor me heredó su reloj, me heredó 1,000 pesos. Y este sobrino tenía muchísimas necesidades económicas. Tanto así que tenía que trabajar todos los días, todas las semanas, todos los años, y no podía darse el lujo para ir con el abogado a que le dijera de cuánto era su herencia. Dijo, pues a lo mejor mi tío me dejó muy poquito. Entonces, a lo mejor ya que tengo un tiempo voy. Pasaron 2 años y después de que fue a 2 años, descubrió que su tío le había dejado $1,000,000. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera detenido un día nada más y hubiera descubierto que su tío le dejó $1,000,000? Hermano, el Señor a usted no le dio $1,000,000, ni 2, ni 1,000,000,000. Dice que el Señor lo que hizo con usted es que le bendijo con toda bendición espiritual. Es muchísimo mejor que cualquier cosa que en este mundo se vaya a terminar. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Al Dios no conocido, hermanos, antes era un Dios que los atenienses no podían conocer. Los atenienses tenían el concepto, y me da mucha atención porque cuando leía esto, me recordaba de los musulmanes. Cuando nos explicaban acerca de los musulmanes allá en Hawái, nos decían que para el musulmán, Dios es un Dios que no lo pueden conocer. Es un Dios lejano. Es un Dios al que le tienen miedo, porque si no hacen las oraciones que tienen que hacer al día, que son 4, y no lo hacen en dirección a la Meca, ellos pueden perder la salvación. Ellos se ganan la salvación por obras. Por eso se andan estrellando en las torres, se andan estrellando en todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su salvación sí es por obras. Pero es un Dios que no pueden comprender. Pero sin embargo, hermanos, para nosotros, Pablo nos revela aquí algo y nos dice, tú tienes un Dios que sí puedes conocer. Para nosotros, hermanos, esa leyenda de al Dios no conocido no existe. Y mientras los atenienses, hermanos, no conocían a Dios en lo absoluto, los cristianos que tienen la vida eterna y que ya lo conocen, necesitan todavía conocerlo más, aunque tengan años. Si lo conocemos, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿sabe qué pasa, hermano? Que aunque conocemos a Dios, muchos todavía necesitamos algo. Y a veces nos estamos apoyando en nuestra mente. A veces nos estamos apoyando en conceptos. A veces nos estamos apoyando en nuestras emociones. Y decimos, es que como que sentí que hoy Dios no me bendijo. Es que como que siento que no voy a prosperar. Es que como que leí tal concepto y porque leí tal concepto a lo mejor no debo de venir a la iglesia. Y estamos a lo mejor buscando libros, conceptos, doctrinas, cuando nuestro Dios se nos ha revelado a través de su palabra de manera clara. Cuando tenemos que hacer caso a la oración de Pablo que nos dice, ¿sabes qué tienes que tener en esta tarde? Un espíritu de revelación y un espíritu de sabiduría para que puedas entender todas las bendiciones que Dios ya te entregó. ¿Tienes miedo de tomar decisiones? ¿Tienes miedo a lo mejor de venir a una iglesia? Porque a lo mejor hay muchos pensamientos y muchos conceptos de por qué venir o no venir. Pero a lo mejor, hermanos, es porque necesitamos todavía un espíritu donde Dios nos hable, nos revele, nos dé sabiduría para entender qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué significa esto? ¿Verdad? Dios te da la respuesta. La respuesta es que provee ese espíritu. ¿Y cómo era ese espíritu? Fíjese cómo dice, ¿verdad? El 17. Es un espíritu de sabiduría y de revelación. La oración aquí, hermanos, de Pablo, para usted en esta tarde no es, Señor, dale a Irene, dale a Joel, dale a Marina, dale más poder para que venza sus problemas, para que vaya y sea bendecido. No. La oración de Pablo para esta tarde es, dile, Señor, dale ese espíritu. Dale ese espíritu para que Marina, para que Irene, para que Joel entiendan las cosas profundas de ti. Para que ellos puedan entender lo profundo que significa
que es ser bendecido con toda bendición espiritual. Y empieza, hermanos, diciendo que es un espíritu. Usted tiene una ventaja. Tiene una ventaja con las personas que están allá afuera. Que al momento de que usted recibió a Jesucristo como su Salvador, su vida espiritual renació. Usted está vivo espiritualmente. Y ahora usted puede tener ese primer contacto con las cosas espirituales. Es un espíritu. Ahora como que su espíritu empieza a decir, tengo ganas de orar. Tengo ganas de escuchar la iglesia. Tengo ganas de leer mi Biblia porque necesito saber más acerca de Dios. Necesito saber más acerca de esas bendiciones que Dios me ha entregado. Y es, hermanos, como que imaginemos un hombre que tiene muy mal carácter y le ha pedido que Dios le ayude, que lo cambie por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, muchísimas ocasiones. Y él piensa y dice, ¿por qué Dios no hace nada en mi carácter? Como que si él estuviera, hermanos, esperando que Dios llegara y activara un botón para hacer algo en su carácter. Pero ¿sabe algo, hermanos? Es que ya fue hecho todo. Dios ya hizo todo en la cruz. Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. La cuestión, hermanos, es que necesitamos comprender eso. Y por eso, ese espíritu que Dios te da, dice, primero es de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Me gustó mucho que Karina nos predicó hace unos lunes acerca de eso. La sabiduría, hermanos, es conocimiento aplicado. ¿De qué le sirve a usted conocer a un artista si ese artista no le va a ayudar en nada? Pero aquí la cuestión, hermanos, es ¿de qué le sirve a usted conocer a Dios a través de su palabra? ¿Cómo lo puede aplicar? ¿Cómo ese conocimiento se vuelve práctico y se vuelve realidad? Dice aquí, no basta conocer los hechos sobre Dios. Una persona debe conocer a Dios en forma personal. Y la palabra conocimiento, hermanos, viene de un verbo en griego, ¿verdad? Que dice epignosei, ¿verdad? Que en sí la raíz decía, tienes que conocer de una manera más íntima. Para que tú puedas tener ese espíritu de sabiduría, ¿verdad? Que Dios te da, es para que tú puedas conocer de manera íntima a tu Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque cuando yo leía acerca de esto, yo decía, sí es cierto, Señor, ¿cómo estamos tan enfocados muchas veces en llegar a ti, llegar a tu presencia? Y empezamos a decir miles y miles y miles de cosas y necesidades que tenemos hoy. Necesidades económicas, materiales, emocionales. Pero entre más conocemos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta cómo esas necesidades empiezan a ser vanas. Y cómo Dios todavía tiene un propósito muchísimo mayor. Y entonces Él te empieza a dar un espíritu de revelación, ¿verdad? Si vemos el término de Apocalipsis, ¿qué significa Apocalipsis? Revelación. Dios empieza a dar una revelación y empieza a decir todo lo que Él va a hacer con sus hijos. Y la obra del Espíritu, hermanos, es revelar el significado de toda la verdad a los cristianos. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo luce esto? ¿Cómo luce el espíritu de sabiduría? ¿Cómo luce el espíritu de revelación? Lo vemos en Josué. Josué era una persona que Dios se le había revelado. Fíjese cómo dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Conocemos muchísimas cosas del libro de Josué, ¿verdad? Josué fue un gran guerrero. Josué conquistó. Josué hizo milagros en el río Jordán y conquistó muchísimas, las murallas de Jericó y más cosas. Pero en ese momento,
cuando Moisés oró por Josué, llegó ¿qué? El espíritu de sabiduría. La pregunta es, cada vez que Josué enfrentaba, ¿tenían que orar por él, por ese espíritu de sabiduría? No, ya lo tenía, le pertenecía. ¿Y qué simplemente le decía a Dios? ¿Qué le decía Dios a Josué? Tú ya lo tienes. Lo que tú tienes que hacer es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, usted ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Pero necesitamos ese espíritu para saber que usted puede vencer con aquello que está luchando ahorita. Y entonces, aquí la oración de Pablo no solamente dice, quiero que tengas espíritu de sabiduría y de revelación, sino dice lo siguiente en el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Empiezo con la primera parte. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe de qué se trata todo esto, hermano? Se trata de visión. Se trata de lo que vemos. ¿Qué está viendo usted en su vida? ¿Qué problemas usted se está enfrentando? ¿Cómo los está viendo? Se trata de visión. Pero cuando llega el espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Entonces nuestros ojos, ¿qué dice? Son abiertos. Y cuando no hay visión, hermanos, entonces decimos como los atenienses, al Dios no conocido. No lo conozco. No sé cómo resolver este problema. No sé qué decisión tomar. No sé cómo resolver esta situación. Pero Dios, hermanos, quiere alumbrar los ojos de tu entendimiento. ¿Cuántos creyentes están esperando algo como si Dios nunca hubiera obrado en su vida o no les hubiera ya dado algo? ¿Qué necesitas entender? ¿Qué necesitas ver? Lo que tú necesitas entender es que el poder de Dios ya se te dio. Que el poder de la resurrección es el que está operando en ti. Necesitas entender tres cosas. Dice aquí el pasaje. Que sepas cuál es la esperanza a la cual Él te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? ¿Qué necesitas saber? La esperanza que tú necesitas saber en esta tarde es que un día tú vas a ser perfecto. Que todas esas debilidades que tienes ahorita, todas esas carencias, todos esos problemas, un día van a terminar. Un día vas a poder pararte delante de Dios y ser perfecto. La esperanza de que un día podremos vivir ante la presencia de Dios adorándole y sirviéndole para siempre. Nuestro pastor nos ha venido hablando acerca del Cristo glorificado. ¿Cómo es el Cristo glorificado, verdad? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo son sus pies? Y cuando pensamos en todo esto, hermano, decimos, no podemos acercarnos a Él porque somos seres imperfectos, somos seres pecadores. Pero cuando se te alumbran tus ojos y Dios te hace saber que has sido bendecido con toda bendición espiritual, es para que conozcas y sepas que un día tú que le has fallado tanto a Dios, yo que le he fallado tanto a Dios, gracias al poder que operó en Jesucristo, que es el mismo poder que va a operar en mí, un día yo, David Peña, ese pecador arrepentido, va a poder pararse delante de Dios y va a poder conocer a ese Cristo glorificado. Eso es lo que Dios quiere revelarte. Eso es lo que Dios quiere alumbrar tus ojos. Eso es lo que Dios quiere darte ese espíritu de revelación y de sabiduría para que entiendas
¿Cuál es esa esperanza a la que Él te ha llamado? Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Esa es, hermanos, la bendición espiritual que usted ha recibido. Esa es la esperanza a la que usted ha sido llamado. Y ahora, siguiendo con el versículo 18, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? Yo cuando pensaba en esto y leía en esto, yo pensaba diciendo, no, pues el Señor me va a heredar algo, ¿verdad? De seguro han de ser las mansiones, ha de ser la corona, y he de tener ahí como unos 80 rubíes, no sé, me imagino. Pero no, hermanos. ¿Sabe cuál es la herencia de la que se refiere Pablo ahí? La herencia es usted y yo. Cuando usted y yo tengamos el privilegio de estar ante la presencia de Dios, usted y yo vamos a hacer esa herencia que Dios hizo todo lo posible, que fue mandar a su Hijo Jesucristo para tener familia. Dios quería tener familia. A Dios le placía tener familia, tener hijos. Y un día esos hijos le fallaron. Un día esos hijos estuvieron separados de Él. Pero gracias al plan perfecto que Dios hizo, un día podemos estar ante esa esperanza de ser renovados y pararnos delante de Dios, ¿verdad? Dice aquí, para hacer esas riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo dice Tito capítulo 1, versículo 2? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió Dios desde antes del principio de los siglos. Fíjese ahora cómo dice también Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por Jesucristo son todas las cosas, por Jesucristo todas las cosas subsisten, que Él va a llevar a muchos hijos a la gloria. Hermano, la herencia de Dios es algo que le pertenece a Él. Nosotros los santos somos su herencia más preciada. Somos sus joyas. Somos la herencia que Dios le plació y que un día Dios va a tener, dice, riquezas. Vamos a ser muchos que estaremos adorando al Señor en el cielo y estaremos diciendo, santo, 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 al Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántas textologías no nos ha hablado nuestro pastor en Apocalipsis, verdad? Entonces, hermanos, concluyo. Todo se trata acerca de la visión. Todo se trata acerca de cómo estamos viendo. Yo sé que tienes peticiones. Yo sé que tienes necesidades. Pero en el conocimiento de Jesús que te es revelado a través de su espíritu de sabiduría, a través de su espíritu de revelación, es entonces donde tú puedes conocer sus propósitos eternos. La distinción, hermanos, en su vida no está en el grado de cuánto poder tiene, sino está en el grado de cuánto ve, de cómo está su visión. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer los capítulos que hablan acerca de cómo Dios quiere despertar eso en ti. Porque Dios que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes cómo te va a resplandecer ese conocimiento en tu vida? Cuando conozcas cada vez más a Jesús. Esas riquezas, ese conocimiento de la gloria viene a través de la faz de Jesucristo. Siguiente, Salmos capítulo 18, versículo 28, una promesa para ti en esta tarde. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Amén, hermanos. Usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. A veces oramos y decimos: Señor, cámbiame, cambia mi carácter. Señor, dame más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad. Y hemos orado por la llenura del Espíritu Santo. Y yo sé que Dios está transformando nuestras vidas. Pero entre más caminamos con Él, más le vamos conociendo. Y más se va perfeccionando ese poder en nosotros. ¿Hasta qué grado? Hasta que un día lleguemos a la estatura de varón perfecto. Hasta que lleguemos a la plenitud que Jesucristo nos puede dar. Así que, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Cierre ahí sus ojos. Muchas veces, hermanos, lo que usted oye se puede olvidar. Pero a veces lo que usted ve no es tan fácil olvidarlo. La pregunta es: ¿ya se abrieron sus ojos? Dios espera que primeramente usted tenga la visión. Y una vez que usted tenga la visión, entonces Dios le dará a usted el poder y Él obrará en usted. ¿Sabe algo? Dios no elige a los sabios. Dios no elige a los valientes. Dios decide agarrar a una persona y hacerla sabia. Dios decide agarrar a una persona y hacerla valiente. ¿Qué necesita usted en esta tarde? Primero es la visión y después es el poder. Señor, dice el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto y no lo puedo comprender. Nosotros, Señor, desde nuestra visión humana, Señor, no podemos comprender muchas cosas de las que estamos pasando. Pero por eso, Padre, te damos gracias por esta oración. Y la oración, Señor, es que le sea dada a tu iglesia un espíritu de revelación y un espíritu de sabiduría. Que sus ojos, Señor, les sean alumbrados, para que ellos, Padre, puedan ver lo que ya les ha sido otorgado. Ya ha sido todo completado. El Señor Jesús dijo en la cruz: consumado es. Tus hijos, al momento de que aceptaron a Jesucristo como su Salvador, recibieron toda bendición espiritual. Fueron adoptados, fueron regenerados, fueron justificados. Y es por medio de tu Espíritu, Señor, que ahora tus hijos, que ahora yo, Señor, podemos caminar pidiéndote que alumbres nuestros ojos. Que esa dificultad, que ese problema que va a venir, lo podamos ver a través del conocimiento de Jesús. Saber que hay algo muchísimo más. Saber que la esperanza es que un día, aunque nosotros que somos imperfectos, estaremos de frente a ese Cristo glorificado, transformados y siendo semejantes a Él. Que un día yo y tus hijos, Señor, aquí postrados, seremos tu herencia. Seremos, Señor, eso que te dé placer, eso que te glorifique, eso que demuestre, Señor, que tu poder operó en nosotros, Señor, y que tu poder es muchísimo mayor que la muerte, que el pecado, que el dolor, que el sufrimiento, Señor.
Por eso en el nombre de Jesús tomamos toda autoridad y reconocemos a través del Espíritu que tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga, hermano, en esta tarde y que tenga una semana viviendo con toda bendición espiritual. Dios le bendiga y nos vemos, si Dios quiere, mañana en el culto de oración o el jueves en el culto de jóvenes. Bendiciones.